Bueno, estamos recibiendo fotos que nos envían ustedes sobre algunas zonas, en este caso de Montevideo. Una es una foto de la Rambla. Es impresionante. El Parque Rodó. No sabemos si el agua subió y siguió por arriba de la playa Ramírez, es una ola que quedó atrapada. No sé, está toda la Rambla anegada por lo que estamos viendo, María, ¿no? Nos envía esta foto Daniela González Piallo. Allí están viendo ustedes un auto blanco del cual ya sus pasajeros se descendieron, se bajaron. El hombre se agarra la cabeza. El señor se agarra la cabeza o se sujeta la capucha porque, como decía el dicho, ¿no? Lo va a despeinar el viento. Sí, esto que es no sé, entiendo que es el barco pirata, ¿no? Y creo que sí, el barco pirata es Parque Rodó. Está muy feo. Puramente. ¿Se acuerda que la rueda gigante la sacaron hace 2 días? No, y la Por eso mujer usted la araña no busca. está más tampoco, ¿no? No, mi santo, no. Bueno, no, pero es terrible. Realmente, claro, se le debe haber mojado el distribuidor y quedó el auto ahí, pero con el agua llega hasta la mitad de la rueda aproximadamente. Bien. En fin. Gracias a Denise Vanina que nos envía el comunicado de la patronal de Taxi 141, que a su vez nuclea a Radio Taxi Punta Gorda y Celeritas, y que dice: no es una resolución de los trabajadores. El Radio Taxi comunitario no está adhiriendo a esta medida patronal. Que no es lo que hablábamos con Díaz. Que es una resolución de los trabajadores, lo decía Dourado en subrayado. Pero no sé, yo no lo vi. Lo que quizás dijo Dourado es que es una decisión de sus trabajadores. Claro, que puede tomar el trabajador de llegar con fichas o de llegar sin fichas. Supongo yo, ¿no? Y de los trabajadores que trabajan con ellos. Claro. Y que ellos estuvieron de acuerdo que comenzara a ser aplicado el día de hoy. Ni qué decir la condena que se está dando por parte de los televidentes en los comentarios que hacen. Muchos de ellos dicen que claramente esto favorece o incentiva el desarrollo de Uber en nuestro país. Bueno, y Ada se está preparando una tarde con tortas fritas, que ni te digo, nos manda una foto de dar unas 2000 tortas fritas todavía por hacer con el agujerito, pero crudas, ¿no? Así que Ada, si sobra algo, mandá mañana. No, para mí no, que estoy a dieta, pero se acomodó, alerta naranja, roja, no sé dónde vive, dijo, oh, ¿qué va a hacer? Si no puedo salir, me puedo comer tortas fritas. Es tarde para filosofar, Sotelo. Sí. ¿Qué le parece si conseguimos un invitado al respecto? Bueno, como lo tenemos al fiscal Gustavo Subía, quien nos acompaña hoy nuevamente. ¿Cómo le va, doctor? Mejor. Profesor. ¿Mejor que qué? Mejor que antes. ¿Por qué? Bueno, por lo que vamos a hablar, imagino hoy, las sanciones de las últimas leyes en el Parlamento que van en una línea interesante. ¿Sí? ¿Le parece que puede cambiar un poco el panorama porque está en el ojo de la tormenta ahora, entre otras cosas? Tuvo la interpelación al ministro, bueno, la censura, que como era de prever, se votó negativamente. El sistema carcelario y todo lo que tiene que ver con la pena, con la manera como se llega a esos establecimientos, con la chance que hay de que esa persona que cometió un delito, cuando cumpla la condena, porque tarde o temprano, o por lo menos cuando cumpla el periodo de encarcelamiento, pueda salir mejor de lo que entró. Pero todo esto asociado también con las nuevas leyes. Bueno, pero es como las tortas fritas que usted hacía referencia recién. Si usted tiene buena capacidad de gestión con las tortas fritas, pero no tiene aceite o no tiene grasa, difícilmente, por más que tenga harina, y si tiene aceite pero no tiene gas, capaz que hoy podemos explicar que necesitamos el gas o la leña, el aceite, la harina, no sé si le pone huevos. No, es torta frita con huevo, no pone. Yo tenía una abuela que le ponía y quedaba muy interesante. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y así que si tiene todos los elementos, capaz que el sistema puede funcionar. Ahora, si falta uno de los elementos, ahí se complica y una de las patas del sistema es el sistema carcelario. ¿Pero cuál es el elemento que estaría faltando hoy? No, hoy faltan varios elementos. ¿Por ejemplo? Hoy faltan un mayor nivel de detención. ¿De detención? De detención. Hoy estamos con el 5% de detenciones de los delitos denunciados. No hablemos de los no denunciados. Después tenemos un proceso que tiene todas sus dificultades, por eso es interesante la sanción de esta última ley, y después tenemos un sistema de encarcelamiento que es muy complejo y que tiene muchas aristas muy oscuras, muy difíciles de solucionar. Si no funciona todo el sistema, entonces si no funciona, no funciona. Y ahí es que tenemos estas varias etapas. Bueno, veo que quiere hablar sobre la ley que modifica el régimen de libertades anticipadas. Sí, porque fue hace años que yo vengo sosteniendo la necesidad de modificar el sistema de libertades.
¿Se acuerdan que lo hemos hablado? Sí. El Código Penal, muy bien, fija penas, pero después hay otros mecanismos legales, procesales legales, que posibilitan de que la persona no cumpla. Bueno, esta última ley, más allá de que ya hay sones de que van a intentar la inconstitucionalidad y puede haber algún aspecto que sea discutible, pero en su conjunto la ley apunta muy bien a limitar las libertades para los reincidentes, la libertad anticipada, que es cuando la persona ya ha cumplido un periodo de la pena, a partir de la mitad de la pena. Los reincidentes no pueden solicitar la anticipada, tienen que cumplir toda la pena. Estamos hablando de los delitos más graves: rapiña, acopamiento, violación, secuestro, asociación para delinquir. Pero también hurto y lesiones, que eran delitos que tradicionalmente se consideran delitos no graves, porque tienen pena inferior en sus mínimos a la penitenciaría, pero faculta entonces ahora al juez, a la Suprema Corte en concreto, para decir no doy la anticipada. No obliga, y faculta. No doy la condicional. Digamos, no, obliga. Obliga a no darla. La ley hoy obliga a la Suprema Corte a no dar, sobre todo la condicional, que en algún momento con ustedes hablamos, que la persona puede estar en libertad y cuando recibe la sentencia, esa persona no va a prisión al día de hoy. Cuando se promulgue la ley, la persona podrá estar en libertad, pero cuando recibe la sentencia tendrá que ir a prisión por si es reincidente. Y entonces es un mecanismo muy interesante que fue propulsado, según lo que yo entiendo, por la reunión de todos los partidos políticos cuando estuvieron en la Torre Ejecutiva y luego impulsado por el Ministerio del Interior. Y comparto plenamente. Y el único punto que se va a discutir, yo pienso que es constitucional, pero oportunamente lo discutirán, ya lo han anunciado varios abogados, es la libertad provisional, porque entra en aparente colisión con el mandato constitucional que dice que una persona durante el proceso puede recibir la libertad. Y ahí se van a plantear, bueno, los temas de abogados clásicos. Yo estimo que el legislador hace una distinción. El mandato constitucional es para personas primarias, el legislador distingue entre primarios y reincidentes y por lo tanto tiene esa facultad como para poder hacer esa interpretación que sea restrictiva. Y hoy estamos además con un clima a nivel delincuencial que yo antes de venir al programa tan amablemente que ustedes me invitan, no preparo las noticias y sin embargo las noticias de hace un ratito, de anoche, de antenoche, son todas noticias que inquietan gravemente. Y bueno, en ese clima no puede ser que ese sistema de libertades y más libertades y más libertades, bueno, creo que estamos llegando a ese punto medio donde nos damos cuenta todos que no vivimos en el país de frutillitas, sino que vivimos en un país, como todo el mundo, un país donde las dificultades delictuales son muy intensas. Fiscal, usted sabe que hay una serie de sectores de nuestra sociedad que han empezado a manejar públicamente argumentos que uno puede entender desde el punto de vista político, pero que seguramente tengan en mayor o menor grado que ver con la realidad. Y despegan el tema de la violencia del hecho en sí y lo relacionan casi a veces como la interpretación es mía, pretendiendo generar un atenuante con el tema drogas. Entonces, se genera un homicidio, es un ajuste de cuentas. Se suceden hechos de violencia en el Estadio Centenario, dicen, bueno, pero eso no es fútbol, no es otro tema. Cuando vas a lo otro tema es que parece que es un tema también de venta de drogas o de rivalidades o de territorios, qué sé yo. Entonces todo parece empezar a tener como un nuevo cristal interpretativo. Y bueno, y eso es una situación que tiene relativa novedad en nuestro país. Las drogas acompañan al ser humano desde que estaba en la caverna, pero estamos hablando de esta situación que además está relacionada con la violencia. ¿Cómo ve usted esta posibilidad de que los delitos sobre drogas no serán escarcelables? Es un proyecto acordado por el gobierno, el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente. Hace inexcarcelables los delitos vinculados a producción y comercialización de drogas, menos la comercialización de cannabis, y el financiamiento del narcotráfico. ¿Esta puede ser la llave? Puede ser la llave. Sobre ese proyecto no tengo la claridad que lo que vengo hablando del otro proyecto, que lo tengo mucho más digerido. Pero la clave en todos estos niveles que estamos viviendo está en que pongamos seriedad en la persecución del delito. Y la droga,
usted hablaba, acompaña al hombre desde las primeras etapas, pero también lo ha acompañado desde otros perfiles. La droga fue usada con elementos religiosos o nutriendo además determinadas vertientes metafísicas o místicas del hombre, que hoy no creo que sea el plafón sobre el que estamos hablando. Totalmente. La caña brasilera también acompañó nuestros 300 o 400 años de vida en la banda oriental, y antes era la caña brasilera la que estaba presente en todos los homicidios. Hoy puede ser la droga. Lo que interesa en definitiva, y en principio yo le diría que estaría de acuerdo con severizar el tema de tráfico de drogas. Yo he tenido en los últimos meses varios temas de ingreso de droga a la cárcel. En algunos casos de muy poca entidad, donde yo mismo he pedido el procesamiento sin prisión de las personas, y en otros casos porque son apenas unos gramos de cannabis, y en otros casos más abultadas cantidades de otras drogas, y por el sistema que le decía, por el sistema de libertades que tenemos, aún contra opinión fiscal, esas personas recuperan, luego de estar ingresando drogas a la cárcel, que está especialmente agravado, recuperan su libertad en el beneficio de la excarcelación provisional en un promedio de 4 a 5 meses. Entonces, si estamos hablando no solamente del suministro de droga, sino del suministro de droga dentro de las cárceles, que es la otra pata de la que hablábamos hoy, tan grave que hoy estamos enfrentados, entonces que se recupere por vía de la libertad provisional, se obtenga la libertad en 4 o 5 meses, personas que fueron primarias, es verdad, pero que propician lo que todos conocemos. Entonces, lo que sucede en todos estos temas es que a veces para matar al ratón hay que utilizar un mazo de 40 kilos. ¿Por qué? Porque no adecuamos las técnicas y las represiones en su justo punto. Y entonces a mí me da la impresión que con el mazo rompemos la mesa y el ratón se va corriendo a veces. No, si lo agarra el ratón, no se preocupe, que no se salva. Bueno, es un tema de puntería. Claro. Pero en definitiva, yo creo que estamos en una especie de ensayo y error permanentemente legislativo. Ustedes vienen que modificamos las leyes como permanentemente. Yo lo que visualizo son, se lo hago como planteo, como pregunta, dos formas de pensamiento mágico sobre esto, ¿no? El pensamiento mágico del que dice, los presos meterlo todo, o sea, los delincuentes que estén todos presos y como si nunca fueran a salir, ¿no? Y el otro pensamiento mágico es, no, la cárcel no reduca, démosle medidas alternativas. Bueno, las medidas alternativas quizás tampoco reduquen. Me da la impresión como que vamos, el péndulo se va moviendo entre dos posturas que son buenistas, bien intencionadas, o por lo menos así lo parecen, porque buscan fines que uno entiende, pero que no funciona, es decir... Claro, pero eso no pasa solamente en los aspectos penales. Eso yo creo que pasa en todos los órdenes de la vida. Tenemos extremos que suponen algunos. Lo que usted decía, hay quienes suponen que el ser humano es maligno por esencia y por lo tanto es que se pudra en prisión, o como nos hacen todavía las denuncias, que le caiga todo el peso de la ley. Yo nunca evalué cuál es el enorme peso de la ley, más allá de los años, esos años que marca el código, que hasta los que denuncian saben que nunca se le van a aplicar en la totalidad, excepto ahora por la ley que frena las libertades anticipadas, que ahí sí empieza a caer el peso de la ley. Y del otro lado, lo que usted decía, quienes sostienen de que el hombre es esencialmente bueno y pierden de vista aquello de que somos esa vieja y archimencionada mezcla que todos sabemos que tenemos adentro y que todos podemos cometer el delito más aberrante y todos podemos llegar al grado de altruismo más de entrega. Así que lo que sucede es el justo término. Hoy yo creo que están desbalanceadas las acciones hacia lo que usted decía que es el buenismo. La cárcel no sirve, la cárcel no rehabilita. Y claro, es lo mismo que el hospital. Si usted en una camilla pone a 3 enfermos en la misma camilla, hace una inspección de la Organización Mundial de la Salud, miran la camilla y dicen, no, este hospital así no funciona. Pero y claro que no funciona, porque el primero que está deteriorando que el hospital funcione es el que administra ese sistema. El administrador sale y dice, bueno, no tengo plata. Bueno, entonces hay que buscar que alguien ponga el dinero. Las cárceles hoy están hacinadas, sí, pero es responsabilidad del Estado. El Estado tiene que, y cuando a veces nos llenamos la boca con esos buenismos o políticamente correcto o creer en el país de la gente, lo que hay que es esa energía canalizarla hacia decirle al Estado, señor Estado, ponga dinero en las cárceles para que no haya una celda, 7, 8 o 10 personas, una celda que tiene 3 metros
por 4 Que metros. tengan cosas para hacer, que puedan elegir distintos caminos. Claro, pero déjeme trabajar. terminar la idea. Sí. Es decir, si no hacemos, por eso volvemos a lo de las tortas fritas, si no hay aceite, si no hay supergas o gas o leña, y si no hay harina, y si no hay algún otro ingrediente, la torta frita no va a poder salir. Entonces la persona dice, ah, claro, mira, tengo aceite, tengo harina, sí, pero si no tenés gas. Entonces, hoy tenemos un sistema penal que se está modificando, tiende a ser más represivo como debe de ser. Las leyes procesales penales que estamos viendo limitan la anticipada, limitan la condicional, van a limitar la provisional. Para delitos graves. Para delitos graves, pero que son importantes porque el hurto es muy común, hurto y rapiña están englobados. Sobre el total de delitos. Pero entonces, si no hacemos funcionar la otra pata, que es que la cárcel, y hay que construir cárceles, ahora vendrá el problema filosófico de decir, vamos a gastar dinero en construir esos símbolos de represión, esos símbolos de persecución, porque no dejan de ser de sanción, de persecución, de represión. Y mi contestación es sí, gastemos dinero, porque peor es que no nos demos cuenta de que la realidad un día nos va a despertar, si ya no nos está despertando, con un nivel de violencia, de delictual, que lo estamos viendo, y se necesitan cárceles. El mundo capitalista, porque vivimos en el mundo capitalista, necesita cárceles porque el sistema de explotación capitalista, el sistema de producción, el sistema de relacionamiento, los bienes que circulan, hacen que exista más probabilidad de cometer delito y las personas están viviendo un crecimiento intelectual en todo el mundo, en todo el mundo. Ahora, si no enfrentamos la situación, si nuestro hijo, los viejos ejemplos, nuestro hijo sale de noche, vuelve borracho, le prestamos el coche y un día va a venir una mala noticia. Y bueno, entonces, construyamos cárceles, apoyemos a los funcionarios carcelarios, que es una de las profesiones más terribles. El policía carcelario que tiene que estar preso como el delincuente en situaciones de riesgo permanente, bueno, lo que hemos asistido en estos últimos meses es a un incremento en las tasas de muerte dentro de las cárceles de forma violenta. Bueno, hay que crear cárceles, hay que destinar dinero y entonces crearemos un sistema más orgánico. Con el fiscal Subía volvemos luego de una breve pausa. Vamos a hablar del tema de fútbol. Y a mí me quedó solamente una frase para completar lo que hablábamos del tema de que los delitos sobre drogas no serán excarcelables. La iniciativa supone que la pena mínima por estos delitos pasará de 20 a 24 meses. Y seguirán siendo excarcelables. Luego de la breve pausa estaremos en vivo.